Hola, hola, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarle como cada miércoles. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y si bien ya estamos, parece ser, saliendo de la pandemia, no deje de cuidarse, no deje de utilizar su cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia y bueno, aún no cantemos victoria, pero sí es muy, muy importante, pues obviamente seguir atendiendo todas las medidas que las autoridades y la comunidad científica pues nos ha dicho. El día de hoy un tema interesantísimo, estará con nosotros platicando en un momento, ya está aquí en el programa con nosotros el doctor Hugo Ramírez Tobías. Él es doctor y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y bueno, está adscrito a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estará platicando de todo lo que hace desde la Facultad de Agronomía y bueno, gran cantidad de cosas, un proyecto interesantísimo sobre jardines etnobiológicos. No se olvide que en la página del Coposit, en el inicio está en la sección de convocatorias abiertas y yo le estaré anunciando una gran cantidad de eventos que tendremos en puerta, bueno, pues ya desde esta semana y toda la próxima semana con el arranque de la Semana Estatal, la tercera Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, coordinada por el Coposit, pero es gracias a la suma de esfuerzos de instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, grupos de divulgación y organismos gubernamentales. Les estaré platicando un poquito más adelante. Escríbanos a través del Facebook en Magnética FM XHAWD 107.1 MHz. Juvenilmente clásica, ya lo sabe, y sin más, pues le quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Hugo Ramírez Tobías. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Edgar, buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, antes de entrar a este tema interesantísimo que la verdad, híjole, me puse a investigar y dije, no, el doctor ya nos va a desmembrar y a platicar todo el chisme completo de los jardines etnobiológicos, pues arrancar un poquito sobre ese quehacer que usted también realiza y bueno, con la comunidad científica aquí en San Luis Potosí desde la Facultad de Agronomía, en materia de investigación. ¿Cuáles son las áreas principales en las cuales pues se está desarrollando en materia de investigación allí desde la facultad? Sí, claro, bueno, mi actividad de investigación se basa principalmente en estudiar plantas y, bueno, plantas que son aprovechadas por el ser humano como plantas cultivadas, pero también plantas que no necesariamente son cultivadas, sino que son plantas silvestres, pero también que tienen el aspecto de que son apreciadas o brindan algún servicio a la sociedad. Entonces también tratamos de interpretar cómo ocurren las interacciones de las plantas con los seres humanos y también de las plantas con el ambiente, ya sea plantas cultivadas o plantas silvestres. Entonces, en esta parte, pues tratamos de entender qué explica el uso que la gente le da a las plantas o también qué explica cómo pueden reaccionar las plantas ante el ambiente. Entonces, también últimamente hemos estado desarrollando otra línea de investigación que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, tratamos de entender cómo les irían las plantas en los escenarios de cambio climático que se dice que van a ocurrir en algún tiempo, de tener la tendencia actual, tanto plantas silvestres como plantas cultivadas, y también te comento también cómo las plantas tienen esa interacción con los seres humanos, es decir, cómo se usan para alimento, para medicina o para cosas, para diversas herramientas. Hay muchos usos que le damos a las plantas, entonces en general digamos que en esos temas es donde he estado realizando actividades de investigación. Qué maravilla, doctor, qué maravilla. Y que bueno, también en ese sentido, pues quizá rescatar ese punto tan importante que usted menciona y que bueno, ustedes están abocados también a esa parte, el impacto del cambio climático, ¿no? Escuchamos que hay cumbres, escuchamos que hay hasta manifestaciones, movimientos. Desde la perspectiva, bueno, pues del estudio de los agrosistemas, por llamarlo así, o de los agroecosistemas, que por ahí es esa línea de interés que usted pues finalmente aborda y ese nivel de complejidad, porque pues precisamente son niveles muy, muy complejos de estudio. ¿Cómo estamos en San Luis Potosí? Es decir, ¿qué tanto nos ha afectado pues el cambio climático? Luego hablamos a nivel mundial, claro que afecta, pero por ejemplo, en San Luis Potosí, ¿qué tanto cambio han visto ustedes como usted como científico, pues en materia de depredación? ¿Qué tanto hemos perdido debido al cambio climático? No nada más al cambio climático, a veces a la depredación del ser humano
humano, ¿no? De no cuidar las tierras. El altiplano luego decimos que es desierto y no hay nada en el desierto. Y claro que no, el desierto es riquísimo, riquísimo en flora, ¿no? Entonces, en San Luis Potosí, más o menos, ¿cómo estamos parados de qué tan mal o qué tan bien, afectados tanto por el hombre como por el cambio climático? Sí, bueno, es muy amplio también el tema de cambio climático y bueno, no conocemos mucho, pues queremos conocer normalmente mucho más. Eh, pero fíjate que mientras me estabas preguntando, estaba recordando una de las investigaciones que estoy haciendo con uno de mis alumnos, Idris, que también participa en este proyecto de jardines biológicos, pero con Idris estamos estudiando los maíces nativos en San Luis Potosí, no todos, porque hay bastantes, pero digamos, tomamos algunas muestras de razas de maíces que se cultivan aquí en San Luis Potosí, maíces nativos, y estamos tratando de entender cómo les iría, digamos, para hablarlo de manera simple, cómo les iría a estas plantas en los escenarios de cambio climático donde sabemos que la temperatura va a aumentar. Y entonces tenemos variantes cultivadas de maíz o cultivares de maíz en la zona huasteca del estado, que es una zona cálida, muy húmeda, y luego tenemos hacia el poniente del estado, en la zona media, tenemos también una zona un poco más seca, todavía más cálida, menos húmeda que la Huasteca. Y luego tenemos, donde está la capital y hacia el altiplano, pues tenemos una zona muy seca con un clima que es variable, que es decir, podemos tener temperaturas frías por la mañana o en invierno y muy cálidas por las tardes o en el verano. Y en todos estos lugares, pues hay agroecosistemas que tienen maíz, hay milpas, y bueno, estábamos preguntándonos qué les ocurriría a esas plantas. Y entonces con Idris hicimos algunos estudios y todavía está haciendo otras investigaciones donde ponemos estas plantas en experimentación. Y bueno, nos damos cuenta que los cultivares que vienen de zonas cálidas pues son más susceptibles por decirlo en términos humanos, de sufrir los efectos del cambio climático y que los cultivares de maíz que están en zonas que son muy variables, que los climas, las temperaturas son más fluctuantes, como acá en el altiplano, digamos que son más tolerantes. Entonces, un poco ahí eso ayuda un poco a entender la pregunta que me decías de cómo estamos. Bueno, pues tenemos una gran variedad de recursos y en este caso de este proyecto que te comento solamente hablando de maíz, pero bueno, en los agroecosistemas hay una riqueza muy grande de plantas que el hombre utiliza. En la naturaleza también hay una riqueza de especies, tanto animales como vegetales, que son útiles al hombre. Y bueno, debemos tener conciencia que existe algún riesgo de que puedan afectarse estas especies y por consecuencia, por la misma relación que tienen con el ser humano, pues podrían afectarnos. Debe continuar con esta forma de vida que tiene la sociedad. Hay que cambiar algunas cosas cuando nos damos cuenta que hay algún riesgo, ¿no? Claro, claro, importantísimo y que bueno, ya estaremos platicando al respecto y también de estos avances y pues cómo impulsan ustedes a los jóvenes pues en materia de los agroecosistemas, en materia de investigación y entender pues todos estos sistemas complejos. Ahora me gustaría pues precisamente que vayamos entrando un poquito en materia, retornaremos pues de toda la vastedad de actividades que desarrollan desde la Facultad de Agronomía. ¿De dónde nace? Si de alguna convocatoria, a veces dicen de alguna reunión y que esas reuniones son muy productivas luego porque cuando se junta la academia, el gobierno, la sociedad, los diferentes ámbitos que suman esfuerzos, pues bueno, definitivamente el resultado siempre es muy, muy positivo, ¿no? Y no se diga desde la máxima casa de estudios. ¿De dónde nace este proyecto? Y digo, ya estaremos hablando pues más a detalle en qué consiste, de jardines etnobiológicos, doctor. Sí, bueno, mira, me encomendaron en la facultad hacerme cargo de un jardín botánico que existe en la Facultad de Agronomía, que tiene bastante tiempo, casi 40 años supongo, puede ser un poco más. Y bueno, uno como profesor está buscando oportunidades de obtener financiamiento pues, para hacer varias actividades. Y surgió una convocatoria de CONACYT de impulso a una red nacional de jardines etnobiológicos. Entonces, bueno, con esta afinidad pues la vimos interesante. Y luego también hubo un llamado de funcionarios de la universidad pues
siempre estamos tratando de fomentar que exista, aprovechar este tipo de convocatorias para obtener recursos, que los recursos pues son bienvenidos siempre y son normalmente muy escasos. Entonces, cuando ocurre este tipo de oportunidades, en este caso esta convocatoria, bueno, pues en la universidad se alinean varias fuerzas para atenderlas y también en ese momento pues hubo la inquietud de la parte de Coposit de impulsarlo y bueno, digamos que salió esta idea de tener un proyecto para esta convocatoria, uniendo, como dices, varios actores de la sociedad. Y en ese momento, pues, se vinculó la universidad, también Coposit gestionó y vinculó otras entidades, como son el Parque Tangamanga y como son el Museo del Laberinto. Y bueno, para atender, generar un proyecto y atender esta convocatoria. Y así ocurrió. Hicimos el proyecto, lo sometimos a la convocatoria y bueno, afortunadamente nos favoreció el resultado de la convocatoria y pues ahora estamos trabajando en este proyecto de Chambearle, los jardines. chambearle, ¿verdad? Como dicen. Qué interesante, qué interesante. Ahora, Ahora en sí, ese ahora llega, sentido, ajá, dígame, doctor. no, entonces como decías, ahora llega la etapa de trabajar. Bueno, ya tenemos tiempo trabajando en este proyecto. Claro, claro. En ese sentido, me imagino que van varias etapas. Digo, aquí lo que se me hace muy, muy interesante es, inclusive, que la gente visualice. Usted mencionaba ahorita de algunas instituciones que se suman, por ejemplo, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, ¿no? Que a mí me parece muy, muy interesante cómo puede haber desarrollo de proyectos, pues primero sustentables, que finalmente es lo que también se está persiguiendo. Menciona usted el jardín botánico que se tiene desde la facultad, pero, por ejemplo, ahí, ¿qué rol se tiene? Sabemos que el Museo del Laberinto, pues también tiene un diseño, pues de alguna manera sustentable en términos de luminosidad, tiene áreas, pues también de flora y algunas partes con fauna ahí local del Parque Tangamanga. En ese sentido, ¿cómo va a ser el rol de esta participación? O inclusive partir, yo creo, valdría más la pena arrancar ahorita sobre qué tipo de actividades, ¿no? En qué consiste desarrollar eso, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se van a desarrollar? Pues en esta primera fase, me imagino. Sí, bueno, la función ahí de las entidades, digamos, la universidad por un lado, el museo, el Parque Tangamanga por otro, es porque este proyecto tenía, bueno, digamos, la convocatoria y el proyecto así se formuló también, digamos, tres aspectos, tres rubros de trabajo. Uno era primero generar espacios, decía la convocatoria, de jardines xenobiológicos, donde tuviéramos, pues, ejemplares, se pudiera exhibir la riqueza biológica que tiene la sociedad, pero luego además de exhibir, pues también divulgar hacia la gente esos conocimientos que existen, que luego no somos muy conscientes. Entonces había una parte importante de divulgación de conocimientos y para eso, bueno, el museo es una institución que es parte de sus fortalezas. Entonces, en esa parte el Museo de Laberinto, pues digamos que fue lo que nos puede apoyar y que ha apoyado bastante en un espacio de divulgación de conocimientos. Son excelentes divulgadores y tienen un equipo muy bueno de trabajo y tienen pues instalaciones muy adecuadas. Entonces digamos que en esa parte el Museo Laberinto pues es una fortaleza de este proyecto. Y bueno, el Museo Laberinto básicamente está dentro del Parque Tangamanga y entonces también el Parque Tangamanga también es un sitio que da un servicio a la sociedad, un servicio muy importante. Y entonces, digamos que ahí se confluyen estas instituciones para apoyar este proyecto. Y bueno, en el Parque Tangamanga también hay otro jardín botánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ya existe, está bastante bien el jardín botánico y está cerca del Museo Laberinto, muy cerca. Entonces, la idea que se impulsó era, bueno, tenemos ahí el museo, el parque y está el jardín botánico muy cerca y es posible generar una conexión entre el Museo Laberinto y el parque y el jardín botánico que está también ahí en el Parque Tangamanga. Y bueno, todo eso generaría oportunidades de divulgar hacia la sociedad todo ese conocimiento de las plantas y no solamente de que existan plantas y que son muy bonitas, sino de que tienen un interés humano, de que dan servicios a la sociedad, porque eso es la endobiología, ¿no? La interacción de los seres vivos
con el hombre. Entonces, digamos que así fue como fue generándose. Y bueno, la universidad también, pues coordinando todo este tipo de esfuerzos y en la generación de conocimientos, que es lo que hacemos los profesores. Claro, claro, absolutamente. Va, acompáñeme al primer corte, doctor. Estamos platicando con el doctor Hugo Ramírez Tobías. Él es doctor en botánica por parte del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No se vaya, estamos iniciando Coposit Radio. Entrando nuevamente a Coposit Radio, le quiero dar la bienvenida y bueno, muy muy importante, yo le quiero avisar, primero ya vaya listando usted la agenda y desde esta semana quiero informarle que bueno, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí, el CICITI, le invitan a la conferencia Infecciones Endémicas con el doctor Adolfo Martínez Palomo. Él es investigador del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAB. Y bueno, esta charla será el viernes 15 de octubre a las 12 horas, ya este viernes. No se puede perder esta charla y como siempre, ya lo sabe, a través del Facebook Live y YouTube del Coposit, la conferencia Infecciones Endémicas con el doctor Adolfo Martínez Palomo del CIMBESTAB. Y también le quiero anunciar, esto es marco anuncio y gran invitación a toda la población, inclusive también a los que nos escuchan y nos ven en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Inicia este lunes 18 de octubre la tercera semana estatal de ciencia y tecnología en el marco de la primera Semana Nacional del Conocimiento impulsada por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. Y bueno, va a haber, por parte de San Luis Potosí, nada más déjeme decirle, va a haber más de 250 actividades entre cápsulas, talleres, charlas, mesas de diálogo, paneles, bueno, una gran cantidad de actividades. Esto se realizará también a través de las redes sociales del Coposit, Facebook Live y YouTube. También le estaremos anunciando la página web en la cual usted podrá consultar toda la información. Y bueno, las actividades serán desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. No se puede perder todas las actividades de la tercera Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Maestros, consulten las redes sociales, estaremos notificando precisamente ahí el programa para que usted vea qué le va a encargar a los jóvenes de primaria hasta de preescolar. Tenemos actividades, y bueno, esto es una suma de esfuerzos de 16 instituciones de nivel estatal entre gobierno, academia, empresa y sociedad, que se suman a este gran esfuerzo de hacer nuevamente año tras año la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues regresamos en esta charla tan interesante con el doctor Hugo Ramírez Tobías de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la máxima casa de estudios. Y bueno, doctor, nos comentaba que ya habían iniciado pues con este proyecto, ya tienen prácticamente un año trabajando y más interesante aún, un año de pandemia. Digo, creo que también fue doble reto, ¿no? Entonces, ¿qué actividades han venido desarrollando pues ya con este gran proyecto de jardines etnobiológicos pues desde hace un año a la fecha? Sí, bueno, planteamos un proyecto en un escenario donde no había pandemia todavía y era un proyecto que incluía actividades con personas, ¿no? En esta parte de divulgación del conocimiento, bueno, obviamente divulgar implicaba tener interacción con personas, realizar cursos, talleres, pero bueno, se nos vino luego la pandemia y resulta que toda interacción entre personas quedó pues limitada. Pero aún así, bueno, tuvimos que hacer algunos ajustes en las estrategias de avanzada del proyecto y aún con la pandemia pues lo desarrollamos, fue un reto muy interesante, pero bueno, el equipo de apoyo que trabajamos en esto pues fue muy bueno porque pues asumimos el reto y tuvimos que hacer varias actividades. Entonces, te decía que un componente importante de este proyecto y que estaba muy presente, estaba plasmado en la convocatoria, era que tenía que atender la divulgación del conocimiento, es decir, el conocimiento es importante generarlo, pero tiene que llegar hasta la sociedad para que conozca, en este caso, los recursos naturales que existen, cómo se usan y, y, y de eso poder valorar esos recursos que somos muy dependientes de ellos, pero que a veces no lo conocemos porque, bueno, estamos cada quien en sus actividades diarias. Entonces tenía que haber una serie de actividades dirigidas a divulgar conocimiento y para eso creamos un programa que le llamamos el Foro Etnobiológico. Entonces comentaba que había tres instancias que trabajan en este proyecto, el Museo Laberinto, el Parque Tangamanga y la universidad. Se formó y se firmó un convenio de colaboración para trabajar este proyecto y para la parte de divulgación, para una parte de divulgación, creamos este programa del Foro Etnobiológico que consiste
todavía está, durante este año estuvimos trabajando, cada mes se generaba una conferencia, que bueno, en un principio esta conferencia se había previsto que fuera en el Museo Laberinto, en una de sus salas que tiene, pero bueno, por la pandemia tuvo que cambiar el formato y solamente la primera conferencia fue presencial y las siguientes conferencias fueron a través de una plataforma. Y bueno, otra de las adecuaciones fue que, bueno, y nos fue bien porque nos tuvimos que sumar a este rol de las redes sociales y abrimos nuestra página de Facebook, Jardín Etnobiológico SLP, y a través de esta página pues estamos también difundiendo conocimiento y las actividades que hacemos. Entonces las conferencias las, las subimos a esta página de Facebook y cada mes estamos generando una conferencia que son sobre el conocimiento etnobiológico. Entonces, por ejemplo, una conferencia fue sobre la flora melífera, la importancia de las abejas para la humanidad. Eh, Otra fue sobre la alimentación infantil, cómo es la alimentación. Entonces, hicimos un programa, invitamos varios especialistas de diferentes áreas que hacían estas conferencias y se estaban impartiendo y todavía de hecho están cargadas ahí en la página de Facebook, están disponibles en esta red social, cualquiera puede encontrarlas y puede verlas. Fueron 10 conferencias, van a ser 10 conferencias, todavía tenemos este mes y el próximo mes otra conferencia y cada mes también se hacía un taller. El taller sí pudo hacerse presencial en el Museo Laberinto, obviamente con todas las medidas sanitarias recomendadas. El museo también nos apoyó bastante con esta cuestión sanitaria, grupos pequeños, grupos reducidos, y es un taller dirigido básicamente a público en general, porque se trataba de eso, se trata de divulgar el conocimiento, de ofrecer, en este caso, a los visitantes del museo, pues, este conocimiento que se genera y cosas muy básicas. Muchos visitantes del museo también son niños, entonces eran talleres bastante básicos, como por ejemplo tipos de flores, cómo se hace la propagación de árboles frutales, las plantas medicinales. En un momento, te decía, comenzamos con talleres y básicamente estos talleres pues son impartidos por estudiantes, alumnos que se unieron al proyecto para hacer esta actividad. En un caso sí tuvimos que modificar de formato, un semáforo epidemiológico cambió a rojo y no se pudo hacer ninguna actividad presencial. Y bueno, lo que hicimos en ese caso fue hacer una videocápsula, porque en ese caso el taller que se iba a presentar era sobre la elaboración del colonche, ¿no? El colonche es una bebida que se elabora tradicionalmente, que se elabora desde tiempos prehispánicos a partir de la tuna, ¿no? Y San Luis, pues digamos, es un lugar donde se caracteriza por la presencia de tuna que se recolecta en el campo y a partir de ella se hace una bebida que se llama colonche. Entonces, incluso este video, pues también lo vamos a poner aquí en la página de Facebook para que la gente conozca cómo se hace, cuáles son algunos tips para hacerlo y cuál es la importancia de esta bebida que te decía. Es una forma de valorar los recursos que tenemos y de conocerlos también. Pensamos que luego no todos conocemos este tipo de recursos que disponemos. Claro, claro, y interesantísimo porque también, aparte de que se sensibiliza a la gente de la importancia de cuidarlo, pues también de alguna manera se promueve pues también el impulso económico, ¿no? Sabemos que finalmente la agroindustria es fundamental, es más, el mundo no avanzaría, dependemos de la agricultura todavía. Si hay quien ahorita me puede decir, es que el petróleo, es que la informática, sí, señores, pero la industria primaria, el mundo no se mueve sin sin el sector primario. Así de sencillo, así de importante y de valioso es. Ahora, usted comentaba precisamente, ¿no? Es un público infantil, un público, público en general, pero dentro de esto, por ejemplo, yo tengo obviamente esa curiosidad que imagino que debe darse. No es lo mismo, obviamente, un jardín etnobiológico en Chiapas, dadas las características del tipo de planta, de frutas. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, ¿en qué somos fuertes o qué es lo que se da de manera, pues, ya lo que encontramos de forma endémica, ¿no? Es decir, imagino que aquí debe haber ciertas particularidades de aquí en San Luis o en esta región, hay estas plantas versus, pues no es lo mismo verlo en Oaxaca, en Baja California, en Chiapas, en Yucatán. ¿Cuáles son las particularidades de los jardines etnobiológicos que encontramos o el tipo de plantas que hay y que finalmente forman parte pues también de la difusión de este gran proyecto?
Sí, bueno, es que en San Luis Potosí también tenemos en el estado completo en San Luis Potosí tenemos una muy buena representación, digamos, formas biológicas o de ambientes ecológicamente muy interesantes y diversos. O sea, tenemos desde zonas muy altas de montaña, donde hay bosque de coníferas, donde suele ser mucho frío en el altiplano, pero también tenemos lugares muy, muy cálidos, como en Ébano, digamos. Entonces tenemos una variedad muy amplia en el mismo estado y eso es lo que también queremos representar en los jardines etnológicos. Te comento, por ejemplo, en el de jardín etnológico en la Facultad de Agronomía, ese fue uno de los criterios para hacer una propuesta, para acondicionarlo y también para proyectar un posible crecimiento en la Facultad de Agronomía. Bueno, el jardín botánico, pues da servicio académico a los estudiantes y también a muchos visitantes que tiene. Entonces, una de las propuestas que impulsamos fue de generar un diseño de crecimiento donde pudiéramos representar la riqueza biológica del Estado, porque actualmente tenemos representados algunos tipos de vegetación propios de esta zona semiárida altiplano como los matorrales, pero también queremos representar comunidades que son más cálidas, de ambientes más cálidos y más húmedos, como las que encontramos en la Huasteca. Entonces sí hay algunas diferencias que podemos notar entre otros lugares, otros estados, pero aún así dentro del mismo estado tenemos una riqueza muy amplia de formas de vida, de recursos, de plantas, de animales, que es necesario que conozcamos y que es necesario que sepamos qué uso les ha dado el ser humano desde el punto de vista histórico como actualmente, porque bien decías, pues no podemos comer petróleo, nos alimentamos de plantas, de productos vegetales. Excelente, excelente. Y bueno, definitivamente yo quisiera aprovechar antes de irnos al corte, pues bueno, ya concluyendo esta importantísima labor de los talleres, de las conferencias, que bueno, yo nada más quiero recordar, página de Facebook, Jardines Etnobiológicos SLP, ¿verdad? UASLP. Perfecto, perfecto. Y bueno, antes de irnos al corte, doctor, digo, no sé ahorita si me está escuchando, sí, parece que sí, aquí lo estoy viendo perfectamente. En este sentido, ¿qué se esperaría? Bueno, en la continuidad, digo, ya es un año de trabajo y digo, uno podría decir, no, pues es poquito, es muchísimo chamba y más con en el ambiente científico entre que, como usted bien decía, la situación de los recursos definitivamente está difícil y si bien, bueno, pues sabemos que las multas electorales se van a ciencia y tecnología y es el caso de San Luis Potosí. Ah, perfecto. Y ahorita ya lo estoy viendo aquí en la transmisión, a la gente que nos está viendo. Es en la página de Facebook, es www.facebook.com/Jardín Etnobiológico San Luis Potosí. Por favor, visiten la página, chequen todas las conferencias, los talleres, todas las actividades que se promueven. Es muy, muy importante. Y por favor, usted que nos escucha y nos ve, compártala. De verdad, compártala. Tenemos entre todos vamos a lograr precisamente pues una sociedad que pueda transitar la sociedad del conocimiento y sustentable. No arruinemos lo que vamos a dejarle a las futuras generaciones y para ello este gran evento de jardines etnobiológicos. Voy a aprovechar para irme al corte, doctor. Vamos a regresar ya a la segunda parte de Coposit Radio. Vamos a entrar precisamente, bueno, pues qué es lo que se espera, qué es lo que viene y pues también que más gente se suma a promover y difundir este gran proyecto que usted ha venido liderando desde la Facultad de Agronomía. Estamos hablando con el doctor Hugo Ramírez Tobías, desde la Facultad de Agronomía, perdón, o sí, Hugo Ramírez Tobías. Regresamos en un momento y llegamos a la mitad de Composite Radio. Entrando a la segunda parte de Composite Radio, buen provecho a los que ya están comiendo ahorita a la hora de la comida de 2 a 3, como cada miércoles. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la Independencia. Yo le quiero recordar que, bueno, del 8 al 12 de noviembre se va a realizar el 10º Congreso de la Red OTT, que es la red OTT, Oficinas de Transferencia de Tecnología, con el tema de innovación y tecnología para la recuperación económica y el desarrollo sostenible. Y hablando de sostenible y de sustentabilidad también, pues bueno, este importante proyecto que nos ha venido platicando el doctor Hugo Ramírez Tobías, adscrito a la Facultad de Agronomía de la máxima casa de estudios. Un saludo a toda la comunidad universitaria ahorita que está en la hora de la papa y uno que otro está en clase, así que echarle muchas ganas de seguirnos cuidando en esta mitad de semana. Y bueno, doctor, también pues abordar otras de las actividades que ustedes vinieron desarrollando en materia de divulgación, que bueno, es lo que me encanta porque luego el
el que alguien o instituciones conozcan determinado proyecto o tema que están desarrollando, detonan nuevos proyectos, ¿no? Pero usted me comentaba también algunas actividades de divulgación que vinieron desarrollando también al seno y en colaboración con el Parque Tangamanga. Claro, Edgar, te comentaba que hubo otras actividades, además de este foro etnológico, también en el proyecto se planteó que la divulgación, digamos, encontrar varios canales de divulgación de conocimiento, y ya te comenté uno de ellos, que era el Parque Tangamanga, que da un servicio a la sociedad bastante bueno, el Museo Laberinto, que son divulgadores de la ciencia, bastante buenos también, pero también tenemos otros canales que promovimos en este proyecto, que era, bueno, las escuelas primarias, y hubo un acercamiento con varias escuelas primarias, donde hicimos algunas actividades, una parte planteamos una investigación que más adelante platicamos un poco de ella, y aparte de esta investigación, tratamos de implementar actividades de divulgación. Entonces, en estas escuelas primarias, pues sí, al inicio, el primer planteamiento del proyecto pues era visitar a estas escuelas primarias, hacer talleres con los niños para que conocieran las plantas, los usos, etcétera. Pero bueno, llegó la pandemia y tuvimos que implementar un formato a través de plataformas. Aún así fue bastante bueno y se implementaron varios talleres con los niños, que eran talleres eh, que tenían el propósito de brindar un conocimiento básico sobre plantas a los niños. Entonces, algunos talleres era como, bueno, cómo hacer tu herbario. Un herbario es como una colección de partes de plantas. Otro era como, limpiemos el aire, que era un taller sobre fotosíntesis. Y otro taller sobre plantas medicinales, como era, conozcamos el epazote, que es una planta que se usa medicinal, o que también es un condimento. Entonces, digamos que también hubo actividades de este tipo donde se trataba de impactar precisamente a esa parte de la sociedad, de los niños que estaban en esas escuelas. Y bueno, son experiencias bastante buenas, y que además nos permitían poder cumplir este objetivo de divulgación de conocimiento también a esa parte de la sociedad, ir un poco más allá de la audiencia que tiene el museo, de la relación con el Parque Tangamanga. Y bueno, te comentaba también un poquito que por la cuestión de la pandemia, en un taller que estábamos haciendo, bueno, hicimos un formato de biocápsulas sobre Colonche, pero también otro de los cambios que hicimos para ampliar la divulgación de conocimientos fue elaborar videocápsulas. Entonces, una fue sobre Colonche, otra fue sobre la milpa, que es un agroecosistema tradicional bastante interesante, que tiene ya, así que podemos decir, miles de años, que se desarrolló por el ser humano y que existe, y si existe es porque es útil. Y otro video que por ahí va a estar circulando ahora que llega el Día de Muertos, que es sobre Chantolo. Esta actividad Ah, que qué ocurre en la bien. Huasteca, y donde las plantas tienen un protagonismo principal. Hay casi 20 especies de plantas que usan para hacer el altar, para adornar. Y bueno, ahí están de protagonistas en esta actividad, que es un ritual de la cultura huasteca muy importante. Y por ahí va a estar ya muy próximamente. De hecho, ya en la página de Facebook ya está disponible para quien lo quiera ver. Hay otro videocápsulas de hongos zetas, que también son importantes, en algunos lugares para la alimentación, y un par de cápsulas más que ahorita no tengo el dato, pero que están circulando en las redes, y ahí pueden encontrar información sobre ella. Te comentaba que también en el Parque Tangamanga hicimos una actividad sobre un curso taller, donde se trató de hablar sobre una figura legal que se usa cuando alguien quiere, digamos, aprovechar fauna silvestre, que le llaman la UMA, Unidad de Manejo de Vida Silvestre. Y bueno, hicimos un taller muy interesante en el Parque Tangamanga, donde visitaron el área de la UMA del Parque Tangamanga para ver cómo manejaban los especímenes de animales que tienen ahí, y el Jardín Botánico también del Parque Tangamanga. A los que estuvieron interesados en participar, fue una convocatoria que la pusimos en la página de Facebook, que inmediatamente tuvimos muchas solicitudes, y bueno, como teníamos un cupo limitado por la cuestión de pandemia también, pues fue una actividad bastante buena como parte de este proyecto. Qué genial, qué genial. Y aparte también rescatar esa parte que usted comentaba ahorita,
El proyecto detona hasta cuestiones de carácter cultural y que si nos brincamos a cultural, detonamos el turismo, detonamos la economía. Caray, es lo que creo que también debemos de dar a la gente que sepan cómo la labor científica y de divulgación puede detonar hasta esa extensión, ¿no? Ahorita nos hablaba de la gran fiesta de Chantolo, de hablar precisamente de los temas de la ciencia que hay detrás de ello y la parte cultural, obviamente, y también ahondar un poquito en que, digo, y eso lo he vivido pues como divulgador en las regiones de este hermoso estado multimosaico, ¿no? Un mosaico de colores es San Spot, sí, en el que el conocimiento finalmente de la gente, el conocimiento regional, es también muy valioso, muy importante. Yo me he encontrado con gente que, bueno, llega uno a tratar de dar el taller, a veces que de amaranto o de algún tema en específico, y qué bárbaros, o sea, hay gente que tiene un conocimiento a veces, pues sí, de carácter empírico, pero que también enriquece mucho a la formación y al impulso y a la sensibilización de estos temas, ¿no? Al interior hay mucha gente que, bueno, pues no son científicos obviamente, pero hay un gran acervo, hay mucho conocimiento al interior del Estado también, ¿no? Sí, desde luego que el conocimiento empírico, el conocimiento tradicional que ha desarrollado la sociedad en toda esta historia que tenemos, pues desde luego que es muy importante. Es decir, la sociedad ha interactuado con los recursos que tiene para subsistir y pues estamos aquí gracias a ello, a ese conocimiento que se ha generado. Entonces, también te decía que otro segmento importante del proyecto, pues es lo que hacemos los profesores de la universidad, que es generar conocimiento. Claro. Entonces, en esa parte, pues también, desde luego, gracias al apoyo todas las personas que se sumaron a este proyecto, pues pudimos iniciar varios proyectos que nos pueden ayudar en esta parte de generación de conocimiento. Justo una chica que es de la Huasteca, Angélica, salió la idea de generar un catálogo de plantas medicinales, pero escrito, digamos, la parte textual de este catálogo, hacerlo en español y hacerlo en lengua técnica, porque teníamos pues ahora sí que fue una gran sorpresa hablar que esa chica podía hablar ese dialecto y entonces dijimos, bueno, hay conocimiento que se ha generado sobre el uso de plantas medicinales, Ujú. que lo tienen las personas adultas, personas mayores, y que bueno, si no lo rescatamos, pues se va a perder porque si no se queda registrado. El conocimiento empírico se va transmitiendo de generación en generación, pero solamente que ahora tenemos este fenómeno que los jóvenes emigran a las ciudades, a la escuela, a otras actividades, y entonces ese conocimiento que se ha desarrollado, pues si no se registra se puede perder. Entonces con Angélica ha hecho ya un buen trabajo porque genera una imagen de la planta, una descripción botánica de la planta, una descripción de los usos y para qué padecimientos se recomienda usar según el conocimiento tradicional y todo esto lo va registrando en español y en técnica. Entonces, además, este catálogo de plantas pues puede ser útil para los que hablamos español y para los que hablan técnica. Y también es una forma de registrar y recuperar estos conocimientos muy importantes que se han generado a través de mucho tiempo sobre las plantas medicinales en este caso. Fíjate que hicimos en esta actividad que tuvimos con las escuelas, regresando a la interacción con varias escuelas primarias, también teníamos una pregunta de cómo es el conocimiento de los niños sobre las plantas y sobre el uso que damos a las plantas, sobre la etnobotánica. Entonces, en estos talleres generamos una serie de encuestas que nos permitían saber si conocían las plantas, si les poníamos alguna imagen, sabían qué era, si poníamos, no sé, digamos una planta de maíz, una planta de frijol, una planta medicinal. Y bueno, se fue haciendo una encuesta. Ahora utilizamos también estas aplicaciones que nos brindan las plataformas que facilitaron ese trabajo. Y en esa interacción, pues hicimos una investigación para saber cómo está el conocimiento que tienen los niños de las plantas. Entonces, ahí se conformó un equipo muy padre de personas investigadoras en el área de psicología, en el área de etnobiología, y unos chicos bien entusiastas que apoyaron con las encuestas y con los talleres y queríamos evaluar
ahí hicimos una encuesta, fueron como 300, casi 300 niños que encuestamos con esta evaluación y que queríamos saber cómo es el conocimiento que tienen los niños que están en escuelas urbanas, en escuelas rurales, en escuelas públicas y en escuelas privadas sobre las plantas, ¿no? Entonces hay resultados bien interesantes que nos dicen cómo está ese conocimiento de los niños. Hay algunas tendencias interesantes que estamos desarrollando para ir trabajando un poco más en esos aspectos. Y bueno, eso también nos serviría luego para redirigir los próximos talleres que hagamos hacia qué áreas de oportunidad hay para generar un mayor conocimiento en los niños, ¿no? Porque es muy importante, como decíamos, que conozcamos y desde luego, qué mejor que también los niños ya desde chiquitos vayan aprendiendo. Esto fue un trabajo desarrollado con niños de primaria entre, digamos, 9 y 11 años. Hay otros proyectos que estamos trabajando en esta parte. Ya te comentaba del trabajo de cambio climático en maíz, aunque en este caso ya cambiamos un poco el enfoque y no solamente pusimos el énfasis en maíz como un solo cultivo, porque realmente el sistema es un sistema más complejo, ¿no? No solamente tiene maíz, sino que tiene frijol, tiene calabaza, tiene chícharo y tiene una serie más de plantas que el hombre ha permitido que evolucionen en ese sistema porque de él obtiene beneficios. Entonces ya no nos preguntamos solamente, bueno, ¿y qué le pasa al maíz? ¿Qué le va a pasar a la milpa en el cambio climático? Entonces ahora es estudiar este ecosistema como un sistema más complejo y tratar de entender qué va a ocurrirle, ¿no? Porque sí, es un sistema bien interesante desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista ecológico, pero también desde el punto de vista cultural, porque finalmente el hombre fue quien lo creó para producir alimentos, para producir diferentes tipos de alimentos que apoyaban una adecuada nutrición, porque digamos que el maíz aporta una parte de la nutrición, el frijol aporta otra, y las verduras que están asociadas, la calabaza, el mismo quelite, el amaranto también están ahí, y digamos que complementan toda la alimentación del ser humano. Entonces, como decías, tienen los diversos enfoques, ¿no? El cultural, el ecológico, el agronómico. Entonces, también es un proyecto que iniciamos y bueno, vamos a ir desarrollando qué ocurriría con el cambio climático. Ahí hay dos chicos, un chico que está terminando su doctorado, Idris, y una chica que está empezando sus estudios de maestría, Mariana, que va a iniciar este proyecto y vamos a tratar de mejorarlo. Y hay otra propuesta interesante que tiene que ver con el uso del agua, con el uso eficiente del agua, porque pensamos, bueno, vamos a tener en algún momento, son proyectos que tienen un desarrollo a mediano plazo, y pensamos tener, en el caso del Jardín Botánico en la Facultad de Agronomía, más áreas donde existan una comunidad vegetal que represente diferentes ambientes, ¿no? ¿Y cuál sería la forma más adecuada de utilizar el recurso del agua para mantener estas comunidades vegetales? Entonces ahí con otro colega, el doctor Mauricio, y su alumno, Josafat, pues están desarrollando todo un procedimiento muy interesante agronómico para decir, bueno, ¿cómo es la forma más adecuada de generar una irrigación en estos pequeños espacios donde se coleccionan plantas, pero para tener un uso eficiente del agua, ¿no? Entonces es un proyecto también bien interesante que estamos desarrollando y que esperemos salga muy padre. Ahorita no tenemos resultados de ello, pero más adelante seguramente los tendremos. Y hay otro proyecto que se planteó que tiene que ver con el uso alimenticio de las plantas en los mercados y supermercados en la ciudad. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, qué tanta riqueza o diversidad hay en las plantas que se van a consumir, a comprar, perdón, al mercado, si lo vamos a comprar a un mercado como la Central de Abastos o a un supermercado, que es una tienda donde encontramos muchas cosas. Queríamos ver cómo es, si cambia la riqueza o la diversidad de plantas y de dónde vienen. Entonces encontramos resultados interesantes porque pensábamos que en un lugar como la Central de Abastos, que es más tradicional, íbamos a encontrar mayor riqueza de especies, tanto de plantas, condimentos, alimenticias, cereales, frutas y verduras.
Y bueno, resulta que más o menos se parecen en cuanto a que tienen de muchos tipos de plantas alimenticias. Pero en lo que sí se diferencian es que, por ejemplo, los productos que podemos encontrar en un mercado como la central de abastos, pues proceden de lugares más cercanos, es decir, más locales o más regionales, y los que encontramos en los supermercados, pues proceden incluso de otros países. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Luego nos preguntamos, bueno, tiene que ver con que los productos en ese transporte pues generan huella de carbono, ¿no? Porque el transporte a grande Claro. distancia es costoso eh, económicamente, pero además implica pues transporte, implica generar CO2 en ese movimiento, y eso digamos que tiene un costo económico, pero también tiene un costo ecológico, un costo ambiental, es la huella de carbono, ¿no? Entonces decíamos, bueno, entonces, ¿dónde deberíamos comprar? Bueno, ya con eso nos damos un poco cuenta de la importancia de estos sistemas de distribución de alimentos. Y por ejemplo, también, bueno, y si queremos nosotros apoyar a los productores locales, ¿dónde vamos a comprar? Bueno, ya hay una serie de información que le permitiría a quien lo leyera pues tener ese panorama de cómo se distribuyen los alimentos, de dónde provienen, dónde encuentro más diversidad. Bueno, ya está bastante interesante este estudio que empezamos ahí con Gabriela, una chica que está trabajando esa parte, y que la conferencia de este mes va a ser sobre ello, sobre las plantas comestibles en mercados y supermercados en la ciudad. No, yo soy, bueno, ya me tiene con la boca abierta, nada más no la abro porque luego no soy, no soy muy agraciado en la pantalla, pero yo estoy en la baba porque, a ver, por ejemplo, el catálogo de técnicas, o sea, lo que me impresiona es cómo el proyecto de jardines tecnobiológicos ya va a detonar hasta proyectos de tesis, o sea, al final del día, o sea, va a haber proyectos interesantísimos que derivaron de, pero por ejemplo, yo me quiero ir por partes porque ahorita quiero entrar y bueno, con la anuencia de la producción en controles con Roberto Alonso y voy a pedir, ya pegamos este segmento 3 con el segmento 4 para irnos corrido porque de verdad, híjole, yo dije no voy a cortar al doctor y voy a pedir permiso para que nos sigamos en el cuarto segmento. Este catálogo, cuando esté listo, me imagino va a estar accesible a la información, accesible al público, porque digo, le puedo garantizar que, bueno, los primeros nos apoyarían también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el mismo CECITE que tiene planteles en la Huasteca, el mismo Cobach. Bueno, yo creo que habría fila para buscar ese catálogo. ¿Cómo se visualiza a futuro? Digo, ya que está integrado, porque sabemos que apenas es algo que está iniciando, lo publicarían, lo venderían, lo imprimirían, más o menos se ha visualizado cómo se daría ese catálogo. Yo estoy interesantísimo. Sí, bueno, digamos que queremos que sea disponible, que esté disponible precisamente para las comunidades, tanto para las comunidades que están ahí en la Huasteca como para el público en general. Todavía no hemos definido si hacemos un documento libre en Internet que circule, o hacemos un documento impreso, lo vamos a definir, pero definitivamente lo que sí estamos seguros es que es algo muy importante que puede ser muy útil y que debe estar disponible para quien le interese, ¿no? Ya sea en forma impresa, ya sea en forma digital, en un documento así. Y bueno, estaremos definiendo también con otros colegas qué es lo más conveniente para que sea más accesible y para que sea un producto de, que pueda ser muy útil, ¿no? Y que esté muy bien hecho, ¿no? Desde luego también es importante esta parte. Y en ese catálogo, digamos que además de esa descripción que viene, pues también hay un poco más de información que como decías, sí, la idea es hacer este tipo de proyectos donde se genere investigación y que podamos ir un poco más allá, bueno, ¿de dónde proviene, no? ¿De dónde proviene esa planta? Esa Claro. planta es una planta que el hombre la maneja en un campo de cultivo o que la maneja alrededor de su casa, en su solar, o que es una planta que la va a recolectar al bosque. Porque entonces diríamos, bueno, pues si la va a recolectar al bosque, tenemos que cuidar el bosque porque ahí hay esta planta importante para algún padecimiento. O bien, si es de un campo de cultivo, ocurre luego que los, comentaba hace rato que los jóvenes luego emigramos a las ciudades y Ujú. entonces el trabajo agrícola que realizan, pues ya no hay quien lo realice.
y entonces ese campo de cultivo en el futuro, pues ya no tendría, se quedaría abandonado y ese recurso que el campesino que lo trabajaba, que lo fomentaba, pues a lo mejor ya no se va a encontrar como se encuentra ahora. Es decir, esos recursos están vinculados a la actividad del ser humano y entonces conocer, conocerlos, en este caso las plantas medicinales, para qué se usan y conocer su procedencia, pues también nos sirve para documentar, además de cómo se usan, de dónde provienen y cuáles son los ambientes que necesitamos como sociedad, pues entender que son importantes porque los usamos, aunque sea de una manera indirecta. Claro, ¿no? Y también aprovechar, yo quiero brincar ahora a esta última línea de investigación, proyecto que está emanándose, que es precisamente la comparación entre los mercados y la adquisición de las frutas. Bueno, le digo, yo estoy pero en la baba porque todo el mundo vivimos los mitos de si mercado de abastos o no, el mercado afuera del Tangamanga 2, o ponte en el mercado de los viernes allá en Muñoz, o vete al centro comercial y no es que en tal centro comercial está más barato, no, pero acá está mejor. Y luego también, pues sabemos luego que lo mejor se va siempre de exportación y luego nos ponen lo más feo, ¿no? Que andas comprando la canasta de fresas y hasta arriba te ponen las más bonitas, gorditas, cachetonas y hasta abajo así ya todas las feas, ¿no? Entonces, entiendo que hay toda una serie, pues, de creencias, de mitos y también de realidades que existen en este contexto del huerto a la casa, ¿no? Incluso hoy día estamos viendo cómo ya le venden a uno la fruta por internet, o sea, inclusive esa manzana que uno vio en el internet, esa es la misma manzana que nos trae, o he escuchado, por ejemplo, usted me apoyará en esa parte, doctor, que luego congelan durante determinado tiempo alguna fruta, por decir las manzanas, pensando que engañan el tiempo, le engañan en el tiempo y dicen, no, estas manzanas ya tienen como un año congeladas y aún así están buenas, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de actividades, mitos y realidades que existen detrás y que bueno, esto es valiosísimo, ¿no? Que vamos rescatando y digo, me llama la atención cómo ustedes fueron detonando y ustedes van liderando esta parte en los jóvenes. Antes de finalizar, doctor, también a mí me gustaría entrar un poquito en esta parte de lo que ustedes también, pues, ahondan ya en la misma facultad, aparte de estos proyectos que nos comentó que detonaron, todas las actividades de divulgación que primeramente Dios esperemos. Bueno, también inclusive quiero aprovechar, ¿no? No, sin que se me escape. ¿Qué se esperaría a futuro o hacia dónde transitar, cómo darle continuidad a este gran proyecto de jardines etnobiológicos? Porque si al primero ya detonó en 4, por ejemplo, proyectos que están incipientes y que se van a empujar, pues no me quiero imaginar, como dicen, el volumen 2, ¿no? La película versión 2, pues esto va a ir incrementándose. Desde su punto de vista, ¿cuál es esa visión que se esperaría a futuro, pues en darle continuidad a jardines etnobiológicos y que pues detone estas líneas de investigación tan interesantes? Bueno, esta convocatoria que emitió CONACYT comentaba que tienen una visión, digamos, a mediano plazo para seguir apoyando, digamos, estos proyectos de jardines biológicos. Entonces, también en ese sentido, por ejemplo, los diseños, las propuestas de diseño físicas para crecimiento, tanto en la Facultad de Agronomía como en el Parque Tanamanga, pues, trataban de generar valga la redundancia, un diseño que puede irse apoyando en el mediano plazo con acondicionamiento, con establecimiento de plantas y con actividades como estos proyectos que ya te comenté, que digamos, algunos van más avanzados, otros menos avanzados, pero que pueden generar estas líneas de generación de conocimiento. Había otros proyectos que también, antes de que hacía comentar, que era sobre algunas plantas que son muy especiales por su presencia en ambientes muy particulares, como algunos que hay aquí en Altiplano, los zacates de suelos yesosos, donde son plantas muy especializadas que también estamos conociendo en un proyecto con otra chica de la Facultad de Ciencias, con Glenda, y otro proyecto sobre encinos enanos. Cuando nos imaginamos un encino, nos imaginamos un arbolote. Y resulta que en lugares de Altiplano de San Luis Potosí hay encinos que son chaparritos. Desde luego están cumpliendo una función ecológica importante en el hidrológico, en conservar el suelo, en la erosión, y que también queremos conocer
cómo funcionan y cómo podemos propagarlos y luego traerlos a los jardines para coleccionarlos, pero también generar conocimiento de cómo pueden llevarse a diferentes lugares, que alguien quiera tenerlos, digamos, en la ciudad, en su jardín, en los parques, etcétera. Entonces, ahí iniciamos un proyecto también con otro chico, con Israel, un chico de la carrera de ingeniería, que está en agronomía, sobre los encinos. Entonces, sí son varios proyectos que queremos continuar trabajándolos, que pueden aportar mucho a este proyecto conjunto de jardines xenobiológicos. Y bueno, pues estamos atentos a la siguiente convocatoria que surja y ojalá podamos volver a poder participar y a vernos beneficiados una iniciativa como este tipo, porque son proyectos que tienen enfoques múltiples y que nos ayudan en obtener, uno como investigador, en tener diferentes formas de generar conocimiento. Y también ha sido interesante esta forma de divulgación, ¿no? A través del Museo Laberinto, a través de estos talleres donde nos dirigimos directamente a varias escuelas primarias. Y bueno, es una experiencia agradable, buena. Qué maravilla, de veras, ustedes son un claro ejemplo y bajo su liderazgo, doctor, de cómo cuando se hacen cosas para bien en beneficio de la sociedad y con la suma de voluntades se da. Y de verdad yo quiero aprovechar este espacio para no nada más hacer este llamado a CONACYT de que siga promoviendo esta convocatoria. Yo creo que desde las entidades también tenemos que tener este pronunciamiento de que se sigan apoyando estos importantes proyectos, pero también un llamado a la misma sociedad civil, cámaras empresariales, la industria, gobierno municipal, gobierno estatal. De verdad es que es muy importante que siga apoyando este tipo de proyectos, dado que detonan y van dejando un trazado que les va a dar fortaleza y nos va a dar futuro. Así de sencillo se la pongo. Nos va a dar futuro a usted que nos ve y nos escucha. Doctor, de verdad, yo estoy fascinado que, bueno, vamos a tener volumen 2 tarde que temprano con usted. Yo voy a ver en qué momento, pero no, tenemos que tener agenda 2 porque creo que hay muchas cosas que abundar todavía, que tocar estos proyectos. Hablar, por ejemplo, de esta parte de cómo promueven los jóvenes de licenciatura, pues para que se metan un posgrado y luego de la maestría que se avienten un doctorado y que se desarrollen también en materia de investigación, porque creo que es un tema de la mayor relevancia y está demostrado pues para nuestro San Luis Potosí y nuestro mundo. Pero bueno, por ahora estamos llegando al cierre de Coposit Radio, pero doctor, de verdad es que yo así lo dejo, vamos a buscar un volumen 2 porque está interesantísimo esto. Yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros el día de hoy. Un honor que nos haya acompañado hoy en Coposit Radio, doctor. No, muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias. Y a usted que nos ve y nos escucha, recuerde que en Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica. Siga nuestras redes sociales. Gracias a la Fundación Nikola Tesla hace en los controles a Robert Alonso. Saludo a todo el gran equipo del Coposit y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.